continuar con estas enseñanzas de orar como el apóstol Pablo. Y solo déjenme darles un resumen rápido. 4 categorías que los teólogos ponen en cuanto a las oraciones de Pablo. Hay 4 categorías: Pablo orando actualmente, Pablo dando un reporte de oración, pasajes donde Pablo dice, informando a la iglesia por lo cual él ha estado orando por ellos. Una oración de bendición, nosotros lo hacemos todos los domingos, donde Pablo simplemente está bendiciendo a la iglesia. Y luego una oración personal donde Pablo anima a la iglesia a que oren por él. Estas son las categorías que muchos teólogos ponen. Yo me quiero enfocar más, y es lo que estoy haciendo en este estudio, no tanto en las categorías generales, sino en las oraciones actuales y las categorías que vemos en esas oraciones. Mis categorías son un poco diferentes. La semana pasada vimos la oración de gratitud, y hoy la intención es ver oración de conocimiento. Estos tipos de oración se ven en las oraciones de Pablo, en los reportes de oración, en las oraciones de bendición y en las oraciones personales. Por eso yo tengo estas categorías, porque se ven en estas otras categorías en cuanto a contenido. Oración de conocimiento lo veremos hoy. Oración en medio de pruebas, como Pablo oraba en medio de las pruebas, y la importancia de orar corporalmente. La semana pasada vimos la oración de gratitud y varios tipos de razones por la cual Pablo daba gracias. Pero quiero recordarle de algo: en todas las oraciones de Pablo, el fundamento de sus oraciones es el Evangelio. Y entonces, aún lo vimos la semana pasada con las oraciones de Pablo. Él da gracias por frutos de Evangelio, de ver lo que Cristo está haciendo en la vida del creyente. Y cuando estudiamos las oraciones de Pablo, de nuevo, los reportes de oración, oraciones de bendición, oraciones personales, otra grande categoría es cómo oraba Pablo en base a conocimiento. Y su conocimiento se gira en esto, en el Evangelio. De que cuando Pablo ora, lo que resalta es su conocimiento del Evangelio y cómo eso lo impulsa a él a orar, pero más que nada, cómo eso lo motiva a él en medio de sus oraciones. De nuevo, el Evangelio es el fundamento de todas las oraciones de Pablo. Y entonces, el día de hoy vamos a ver cómo el conocimiento del Evangelio impulsa a Pablo a orar de cierta manera. Pero para despertar un poco en esta noche, en su guía tengo allí una ilustración. Y yo quiero que usted se imagine a 2 personas con una enfermedad terminal. En otras palabras, 2 personas han llegado al hospital, han recibido la noticia de una enfermedad terminal, y ambos oran esta oración: Señor, por favor, sáname de esta enfermedad. Ahora, quiero que note, misma enfermedad, misma oración. Pero una persona es creyente, la otra persona es atea. Y esta es mi pregunta: ¿oraron lo mismo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién dice que no? Textualmente no, sí. Ajá, pero textualmente repitieron la palabra o la misma frase, las mismas palabras, pero oraron lo mismo. La respuesta es no, y Pablo diría que no, y vamos a ver en esta noche la intención de por qué Pablo diría que aunque un ateo y un creyente pueden decir, Señor, por favor, sáname, la diferencia es muy distinta entre las 2 personas. Mismas palabras, sí, pero el conocimiento de esas palabras es muy diferente del ateo y del cristiano. Y de nuevo, esta es una grande categoría en las oraciones de Pablo, el cómo oramos con conocimiento. El primer aspecto que quiero que veamos es
la mayor parte de esta enseñanza va a ser una oración en Efesios, pero para el primer punto, vayamos a Romanos capítulo 11, verso 33 al 36. Algunos citan esto ya sea en el llamado de adoración, otros lo leen a veces como una bendición, que en sí algunos teólogos lo categorían un poco como una oración de bendición o de tipo adoración. Pero Romanos capítulo 11, verso 33 al 36. ¿Qué es lo que Pablo conoce de Dios? Esto es una idea de el conocimiento que Pablo tiene acerca de Dios. El verso 33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Esta es la pregunta. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, en base a este pasaje, Pablo reconoce algo. Y este es el renglón número 1 que tiene ahí en su guía. Pablo conoce que Dios es grande. Es más, la postura o la cosmovisión que Pablo tiene de Dios es, lo vemos aquí, Él es inescrutable. Dios es tan grande que Él es inescrutable. Insondables son sus juicios. Pablo pregunta tres preguntas retóricas. Él dice: ¿quién entendió la mente del Señor? Respuesta: nadie. ¿Quién fue su consejero? Isaías usa esa frase mucho también. Me da risa porque imagínate decirle al Señor: ven Dios, vamos a tener una sesión de consejería, yo te voy a aconsejar. O sea, es un ridículo, y ese es el punto de Pablo. Dios es tan grande, ¿quién puede darle consejería o aconsejar a Dios? Y de nuevo, la respuesta es nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y la respuesta a todas estas preguntas es nadie. Y Pablo concluye: porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí tengo el texto en el slide. Se me olvidó que tengo los textos ahí en la pantalla. Pero la primera cosa que Pablo reconoce de Dios es que Dios es grande. Su conocimiento de Dios es grande. Y mi pregunta es: cuando nosotros oramos, ¿qué conocemos acerca de Dios? O sea, ¿realmente vemos a Dios como grande? O sea, si tú analizas tus oraciones aún en tiempos de prueba, ¿realmente oras como si Dios fuera grande, o oramos como si Dios es pequeño y no todopoderoso y alguien que no puede sacarnos de ciertas situaciones o que no puede sustentarnos en medio de tribulaciones? ¿Cómo oramos nosotros? Y de nuevo, para Pablo, esta categoría la vemos a través de sus oraciones, la idea de que Dios es grande. Pablo tiene una imagen de un Dios grande, de un Dios maravilloso, de un Dios poderoso. Y en sus oraciones esta idea resalta una y otra vez. El Evangelio en Pablo ha producido una idea de que yo estoy orando a un Dios grande, no pequeño. No un Dios que no es fuerte, que no es todopoderoso. Pablo reconoce que Dios es grande y ora de esa manera. Esta es la primera idea que Pablo conoce acerca de su Dios. Dios es grande. Y mi oración siempre es que cada viernes y domingo, cuando usted salga de aquí, que vea que Dios es grande.
que esa realidad, si está con nosotros, y espero que sí, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, que cada año su vista de Dios sea más grande y más grande, y Dios es más grande y más grande, y que domingo tras domingo y viernes tras viernes usted salga de aquí realmente conociendo que Dios es grande, que Él es poderoso, que Él es fuerte. Eso es lo que Pablo conocía de su Dios. Pablo conoce que Dios es grande. Vaya conmigo a Efesios 1. Este va a ser el texto principal del resto de estas categorías. Efesios 1. Y vamos a ver versos 18 al 20. Efesios 1, versículo 18 al 20, aunque el enfoque va a ser el 18. ¿Sabe qué? Mejor leamos del verso 15. Si alguien puede leer del 15 al 20. Efesios 1, 15 al 20. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Perfecto. Ok. Algo que quiero que notemos, y el enfoque va a ser el verso 18, bueno, 17 y 18, pero más el 18. Pero noten de nuevo, Pablo da gracias a esta iglesia, siempre teniendo memoria de ellos en sus oraciones. Y él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿cuál es su petición? Que les dé ¿qué? Y revelación y conocimiento en Él. Ahora, de nuevo, por eso esta categoría, Pablo conoce que Dios es grande, pero Pablo ora que su iglesia conozca quién es Dios. Y Pablo dice algo interesante aquí, que Él les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros conocer de Él? ¿Qué tiene que pasar? Sí, ¿cómo podemos conocerle a Él? De nuevo, inicié con una ilustración de 2 personas recibiendo noticia terminal, un ateo, uno creyente, los dos dicen, Dios, sáname. Y yo les pregunté, es la misma oración y la frase es la misma, pero no es la misma oración. Y parte de eso es por lo que Pablo conoce aquí. Él dice, yo quiero que ustedes reciban del Espíritu sabiduría, revelación y conocimiento de Él. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos conocerle? A través de la Biblia. Sí, pero ¿qué tiene que suceder para yo conocer y entender la Biblia? Voy a poner aquí, hay revelación natural. Ahorita voy a definir qué es eso. Y hay revelación especial. Natural, revelación especial. Ahorita se me fue. Hay otros teólogos que le llaman a eso algo diferente. Pero, ¿qué es revelación natural? Le voy a leer 2 pasajes y a ver si puede captar conmigo la idea. Romanos 1, 19 al 20 dice,
porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, es decir, de toda persona, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. De nuevo voy a leer eso. Los atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Voy a leer otro más. Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. So, estos dos pasajes que nos están enseñando acerca de Dios y de el ser humano, que se llama revelación natural. Sus atributos invisibles son vistos con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Y Dios dice, por tanto, nadie tiene excusa de no creer que Dios existe. Esa es la idea de Romanos 1. Y lo mismo en Salmos 19, el cielo proclama la gloria de Dios, la expansión anuncia la obra de sus manos. De nuevo, mi pregunta es, ¿qué está diciendo estos pasajes acerca de cómo podemos conocer a Dios? ¿A través de qué? No de la palabra y no del Espíritu. Los atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se ven con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Sí, revelación natural es la creación. Por eso Salmos 19:1 lo dice bien claro. La creación revela la gloria de Dios. Y esta es la idea. La idea es que específicamente en Romanos 1, nadie puede decir que no sabía que Dios existía. El argumento de Pablo es este. La creación. ¿Ves el sol? Tú te hubieras preguntado, ¿quién puso ese sol ahí? ¿Ves la luna? Tu pregunta debería de haber sido, ¿quién puso la luna ahí? ¿Por qué el universo trabaja como trabaja? ¿Por qué hay un orden? ¿Por qué hay un orden aún en mi cuerpo? Estudias tu cuerpo y por qué todo parece que tiene diseñador. Y por eso Pablo en Romanos 1 dice, nadie tiene excusa, porque la revelación natural, la creación misma, Salmos 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios. Ve el cielo y verás que la misma creación proclama la gloria de Dios. Ahora, esta es la pregunta, porque de nuevo, esto nos lleva a que Dios, ¿qué? Existe. ¿Ok? La pregunta es, ¿nos puede llevar esto a una fe salvadora? No. Porque la pregunta entonces es, ¿cuál Dios? O sea, el musulmán va a decir, Alá lo puso. Otras religiones van a decir, este Dios. Los que son politeístas, van a decir, el Dios del cielo puso el sol, y el Dios de la tierra hizo esto, y el Dios del mar hizo esto. Esto nos lleva a entender algo. Hay un Dios, alguien lo puso. Pero de nuevo, por eso mi pregunta en base a Efesios 1:18, entonces, ¿cómo podemos nosotros, si el verso de Pablo ora, que ellos tengan conocimiento, sabiduría, revelación, conocimiento de Él? La pregunta es, ¿cómo puedo yo tener conocimiento? Y en su renglón ahí es conocer que Él es nuestro Salvador. Es el segundo aspecto que Pablo ora, y aquí lo pone en el verso 18. Él dice, el Padre de la gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos ¿de qué? De vuestro entendimiento. Traducción, para que yo conozca a Dios y Cristo y la obra redentora de Cristo. Pablo ora, él quiere que esta iglesia
conozca que Jesús es su Salvador. Pero Pablo entiende algo, que para que esta iglesia conozca y entienda que Jesús es el Señor, sus ojos tienen que ser alumbrados. Es lenguaje de regeneración. Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, al menos que nazcas de nuevo, no podrás ver ni entrar al reino de los cielos. ¿Y qué hace Nicodemo? ¿Cómo? No entiendo. ¿Por qué? Porque sus ojos, o sea, no es que no entendía las palabras de Jesús. Jesús no estaba hablando de química, no estaba hablando de geometría, o sea, de algo profundo. Las palabras eran entendibles. Lo que pasa es que él estaba cegado. No había nacido de nuevo. Y entonces en las oraciones de Pablo, Pablo no solo conoce que Dios es grande, pero él conoce que Jesús es nuestro Salvador. Y específicamente cuando él ora, Dios abre los ojos de aquellos que están perdidos. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo, hablando de Satanás, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y este es el punto que yo quiero que vean aquí. Pablo reconoce que para que la iglesia pueda entender que Jesús es el Señor, necesitan que sus ojos sean alumbrados. Y de nuevo en 2 Corintios 4:4, Pablo entiende, él reconoce que Satanás tiene a un mundo cegado. ¿Por qué el mundo no escucha? ¿Por qué la gente, entre más se le predica a veces, más endurecen su corazón? Porque sus ojos están cegados. No es que no entienden, no es que tú les puedes dar evidencia. Yo he visto debates donde el cristiano gana el debate. O sea, el ateo se queda con la boca abierta porque no sabe cómo responder. He visto debates recientemente, porque el Islam en este país está creciendo mucho. Entonces, se me ha venido, Dios ha puesto el empeño en mi corazón de estudiar más acerca del Islam, sus creencias, para poder evangelizar en un futuro, ya que de nuevo esta religión está creciendo mucho en este país. Pero el punto es que he visto varios debates donde los musulmanes quedan con boca abierta sin saber cómo responder a ciertas cosas, pero al final, aunque no pueden responder, se van ateos, regresan a casa musulmanes, y la pregunta es ¿por qué? Porque siguen cegados. Y entonces Pablo no solo conoce que Dios es grande, pero él conoce algo acerca de su Salvador, que para que el mundo realmente vea la belleza de Cristo, requiere una revelación especial. Requiere el Espíritu Santo. Es lo que Calvino argumentaba en ahorita se me fue el nombre de su libro grande, muy famoso. Se me fue el nombre. Anyway, pero argumentaba mucho en sus primeros capítulos. Habla de la diferencia entre la revelación natural y la revelación especial, y argumenta una y otra vez que al menos que el Espíritu Santo no regenere a la persona, no destape los ojos, esa persona no puede ver la grandeza de Cristo. Los institutos de Calvino, entonces en el volumen 1 él habla mucho acerca de estas distinciones, y para Calvino, leyendo Romanos, concluye que Cristo Jesús mismo tiene que destapar nuestros ojos. O cuando nosotros, entonces, ¿cómo nos ayuda entender este aspecto de este conocimiento en específico? Que cuando nosotros oramos, debemos tener en mente el hecho de que cuando oramos por el perdido, orar que Dios destape el ojo del perdido, que Dios ilumine al perdido de esa manera, para que ellos puedan ver y reconocer quién es Dios. Dios necesita alumbrar nuestros ojos para reconocer que Él es nuestro Salvador. Pablo reconocía esto. De nuevo, el Evangelio en las oraciones de Pablo es fundamental. Pablo ora por esta iglesia en Éfeso, pero él ora que sus ojos sean abiertos. Esa es la segunda realidad, es conocer que Cristo es nuestro Salvador, que Dios es grande, que Cristo es nuestro Salvador, y para reconocer eso nuestros ojos necesitan ser
destapados. Verso 18 continúa, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y el tercer conocimiento es conocer que Cristo nos ha llamado. De nuevo ahí el verso enfatiza, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y la idea del Evangelio aquí en la oración de Pablo, parte de la idea, hay otra idea, pero la vamos a ver más a fondo. Parte de la idea de Pablo es lo que se llama el llamado eficaz. Effectual call en inglés. El llamado eficaz. Y la idea aquí es simplemente al que Dios llama, Él salva. Lo llama porque Él lo va a salvar. O sea, no hay alguien que se pierda, y Pablo entiende esto. Entonces, noten el pensar de Pablo aquí. El verso 17, que el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, pero para que tengan conocimiento, necesitan que sus ojos sean alumbrados. Él quiere que conozcan que Cristo es el Señor, pero más allá que sepan que han sido llamados. Y si han sido llamados, no pueden ser perdidos. Si han sido llamados, ellos vendrán. Si han sido llamados es porque son escogidos, para que sepan la esperanza de su llamamiento. Y la idea de nuevo aquí, como mencioné al inicio, el Evangelio es el fundamento. El entendimiento del Evangelio es el fundamento de las oraciones de Pablo. Y Pablo está diciendo, hay un llamado eficaz. Dios te llama, tú no puedes perderte en ese sentido. Juan 10:29 dice, mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Si la oveja ha sido llamada y está en la mano de Dios, esa oveja no puede perderse. Por eso, nosotros no creemos que la salvación se puede perder. Porque a quien Cristo llama, Él no pierde a esa persona. Cristo nos ha llamado, la salvación no se pierde, y obviamente podemos hablar de varios textos y tratar de contestar varios textos que hablan tal vez en contra de esa idea. Pero el punto aquí es, conoces a tu Dios. Y por eso, de nuevo, ¿cómo oramos? ¿Y qué conocemos acerca de Dios? Porque Pablo conocía que la esperanza de su llamado era un llamado eficaz. Pablo no vivía creyendo que su salvación se iba a perder. Por eso Pablo aún puede decir, soy el peor de los pecadores. Y de la misma manera decir, he sido justificado con Cristo. O sea, él entiende la diferencia entre esas dos cosas, de sus limitaciones humanas, y todos tenemos limitaciones humanas, pero Pablo reconoce que por más limitaciones humanas que él tenga, él conoce a su Señor y conoce que el llamado es eficaz y conoce que las ovejas no se pierden, conoce que el creyente no puede perderse. Spurgeon dice lo siguiente: el cristiano espera un viaje tormentoso, pero debido a que Cristo está al timón, él confía llegar hasta el final. Él espera ser tentado, pero confía que será sostenido. Él espera ser calumniado, pero confía ser despejado. Él espera muchas luchas, pero confía triunfar. Confía triunfar porque el llamado es eficaz. A quien Dios llama, esa persona vendrá a Él. Es una esperanza de nuestro llamamiento, de que no tienes que dudar. Estoy hablando con una joven que su mamá está sufriendo mucho de ansiedad, y es ansiedad porque cree que va a perder su salvación. Y entonces ahorita acaba de salir un libro en inglés y lo recomendé, que se llama, el libro en inglés se llama El hombre en la cruz del medio. Me dijo que puedo venir. Se basa en una
en un sermón donde el predicador habla de el ladrón en la cruz y hace una ilustración de, imagínate el ladrón llegar al cielo, nunca se bautizó, nunca tomó clases de membresía, nunca fue a un servicio, nunca tomó la cena del Señor, y la ilustración va así, el ángel le dice, bueno, ¿y tú cómo entraste? Y él responde, el hombre en la cruz del medio me dijo que podía venir, haciendo referencia a que Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de nuevo, al quien Dios llama, es eficaz, no se pierde. O sea, esa es nuestra esperanza. Y de nuevo, cuando oramos de esta manera. Oramos entendiendo que tenemos un llamamiento eficaz, que Cristo nos ha llamado, que nada en esta vida, me encanta, de nuevo Spurgeon dice, muchas luchas, pero confiamos que al final vamos a triunfar. No porque yo soy fuerte, pero porque conozco a quien me ha llamado. Y Pablo ora esto por su iglesia, que conozcan el evangelio de tal manera que nadie nunca llegue a sus 80s, 90s y diga, ¿realmente estaré en el paraíso hoy? ¿Realmente estaré con Cristo hoy? Sí estarás, porque Él te ha llamado. Esa es la oración nuestra, esa debe ser nuestra fe. Y de nuevo, conocemos esto acerca de nuestro Salvador. Eso es otro aspecto de las oraciones de Pablo. Él quiere que nosotros conozcamos quién nos ha llamado. Número 4, que somos fortalecidos en Cristo. Y para esto vayamos a otro pasaje en Efesios capítulo 3, versos 14 al 19. Va un poco ligado con el llamado, pero es otra categoría que en un futuro enfocaré más en las tribulaciones, pero este es como un intermedio de tribulaciones y lo que conocemos. Pero conocer quién nos fortalece, que somos fortalecidos por Cristo mismo. Efesios 3, verso 14 al 19 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo orando, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y podemos seguir ahí, pero quiero parar en el verso 19. Ahora, Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. La pregunta es, ¿cuál causa? Verso 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de ¿qué? Mis tribulaciones. Por mis tribulaciones doblo rodilla. Rápidamente, el ejemplo es claro aquí. Cuando tengo tribulaciones, ¿qué debo hacer? ¿Ir a Facebook? No. ¿Ir a TikTok? No. ¿Hablarle a la comadre? No. Esto tal vez nos ayude. Pero antes de todo eso, ¿llamarle al pastor? No. Antes de todo eso, ¿qué dice Pablo? Por esta causa, ¿qué? Doblo rodillas. Tengo tribulaciones, yo sé a quién ir. Yo sé quién es mi fortaleza. Yo sé quién es el que me sustenta. Y de nuevo, mi pregunta es, ¿conocemos esto nosotros? Porque a veces, hermanos, yo sé que noticias inesperadas van a venir una y otra vez. Situaciones inesperadas vamos a enfrentar una y otra vez. Y muchos de nosotros, nuestra reacción inmediata es preocupación, es temores y dejar que 100,000 de pensamientos negativos vengan a la mente. Y lo que yo quiero que tú sepas es que conozcas lo que Pablo conocía. Que en esos momentos lo mejor que yo puedo hacer es calmar mis emociones, calmar mis pensamientos. ¿Y cómo lo hago? Doblando rodilla, conociendo quién es Cristo, quién es el que me fortalece. Y por eso Pablo dice, yo doblo rodillas de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo conoce algunas verdades. El verso 16 al 19 de Efesios 3 nos habla de que
Cristo por la fe y su Espíritu habita en nuestros corazones. Y entonces, nota lo que Pablo está diciendo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud y profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. De nuevo, vemos estas imágenes de saber, las imágenes de conocer. Max Turner dice: es Cristo en nosotros que fortalece la vida del creyente y lo mantiene sobre un fundamento firme, especialmente en tiempos de prueba. Pablo conoce que su mayor fortaleza, su mayor refugio en medio de tribulaciones, en medio de noticias inesperadas, es doblar rodilla a Cristo Jesús. Él reconoce que es lo mejor que él puede hacer, que Cristo es su fortaleza y es lo que él quiere que nosotros conozcamos, que conocemos acerca de Dios en medio de las pruebas, que conocemos acerca del Espíritu que habita en nosotros. Hermanos, cuando la Biblia dice, y lo veremos en un futuro, pero cuando aún Pablo dice: danos paz que sobrepasa todo entendimiento, una pista, un hint aquí, Pablo dice esto en el contexto de orar. En otras palabras, una cosa es saber el versículo que dice: danos paz que sobrepasa todo entendimiento, pero Pablo no dice eso para que lo conozcamos. ¿Cuándo recibo yo paz que sobrepasa todo entendimiento? Cuando oro. Que al orar, en medio de tribulación, viene una paz porque reconozco quién es el Dios que me fortalece. De nuevo, vamos a hablar de las oraciones de Pablo específicamente en las tribulaciones, pero una de ellas es ese versículo. Y viene en el contexto de orar, que cuando yo oro es cuando entra esa paz, es cuando Dios nos da toda tranquilidad. Y de nuevo, Pablo conoce quién es el Dios que lo fortalece. Cristo, por la fe y su Espíritu, habita en nosotros. Él es el que nos da esta fortaleza, pero va más allá de ello. Segundo aspecto que Pablo reconoce en los versos 18 al 19 es que somos amados. ¿Cómo somos amados? Ancho, largo, alto, profundo. 4 aspectos de cómo Dios nos ama. No me voy a meter en eso en esta noche, pero son 4 ideas del amor grande y maravilloso que tiene Cristo, que tiene Dios por nosotros. Y la idea de Pablo es que eso también fortalece su vida. El hecho de saber de que Cristo le ama con toda plenitud. Que Dios mismo nos ama a nosotros de una manera profunda, de una manera que en cierta manera es incomprensible, es la idea aquí. Y que nosotros nos conozcamos, del verso 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de nuevo, ese es el punto de Pablo aquí. Yo doblo rodillas, entendiendo que Cristo me fortalece, pero más allá, entendiendo que yo soy amado por Cristo. Solo piensa en eso. Somos amados por Cristo. Él nos ama a nosotros. O sea, es lo que menos tengo que yo dudar en medio de las tribulaciones. Y a veces nosotros sentimos: ¿será que Dios está enojado conmigo? ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? O sea, Dios, híjole, me está castigando Dios. Y tal vez las pruebas, sí, a veces es una forma de Dios llamarnos la atención, pero siempre viene en el contexto de amor, de que Él nos ama. Entonces, el entender que somos fortalecidos por Cristo, Cristo nos sostiene por el poder de su Espíritu y por su amor. Spurgeon, ya les leí esta frase, ya se las leí. El cristiano espera un viaje tormentoso, pero debido a que Cristo está al timón, él confía en llegar hasta el final. Él espera ser tentado, pero confía
que será sostenido. Él espera ser calumniado, pero confía en ser despejado. El que espera muchas luchas, pero confía en triunfar. Y de nuevo, porque sabemos que Cristo es el que nos está sustentando. Él es el que nos está fortaleciendo. Y la quinta enseñanza de qué quiere Pablo que conozcamos en base al Evangelio. De nuevo, Efesios capítulo 1, verso 18. Se lo voy a poner ahí en la pantalla. Alumbrados los ojos, ya vimos eso. Necesitamos ser regenerados para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamado. Es un llamado eficaz. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y el punto de Pablo en el verso 18 es que nosotros somos la herencia de Dios. Ahora, no te imagines la herencia. Algunos me han contado historias un poco chistosas de sus padres que les dejan una herencia y es un terrenito ahí en sepa dónde, en cierto país, y es un terrenito donde ni un coche cabe. O sea, y dice la persona, bueno, me dejaron herencia, me dejaron un terreno, pero este es el terrenito que me dejaron. O sea, es casi nada. Esa no es la idea. O sea, ¿qué herencia nos deja Dios? ¿O qué es lo que Dios está haciendo o quiere que nosotros entendamos en cuanto a lo que Cristo nos ha dejado? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y Dios no solo quiere que entendamos el hecho de nuestra herencia, pero hay dos ideas aquí. La primera es que teológicamente es la seguridad de la salvación, que va muy similar a la eficaz, de nuevo, el Evangelio en el fundamento de las oraciones de Pablo, pero es la seguridad de la salvación, de que yo puedo estar seguro de que aquel que me llamó no solo me salva, pero me mantiene salvo. Y parte de esa seguridad viene en el hecho de que yo tengo una promesa, que Dios nos ha dado promesas, que realmente vamos a engendrar la vida eterna. Y Pablo quiere que esta iglesia conozca esta idea de que sus ojos sean destapados, que sepan que son llamados y que sepan que recibirán las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que recibiremos, que esto está por seguro, de que aquel que nos llama es aquel que nos da esta seguridad de la salvación. Pero hay otra idea aquí, y es la idea de santificación. De que Dios, al prometer una herencia, nos va a ir santificando. Dios nos va a ir cambiando. Dios es el que va a obrar en nosotros. Debemos conocer esta herencia de Dios, que Dios nos ha dado una herencia. Según Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y de nuevo aquí, el punto de Pablo es que tenemos una seguridad de salvación, y esa seguridad de salvación, la obra del Espíritu Santo en nosotros nos está santificando. De que cuando yo oro, parte de mi entendimiento en la oración es no dudar de la salvación, y parte de mi entendimiento es que cuando me siento que estoy pecando, que cuando me siento el peor pecador de todo, es conocer que parte de esta promesa implica que Cristo Jesús me está santificando. Que día tras día el Espíritu Santo está obrando, está santificándome a mí. Y de nuevo, Pablo quiere que nosotros recordemos esto en la oración. Que aún en nuestra confesión, hermanos, si tú confiesas tus pecados, y deberías de hacerlo, pero cuando tú confiesas tus pecados, esto está obrando en ti.
O sea, se me hace impresionante porque a veces algunos confiesan pecado, pero confiesan con la idea de que por confesar su pecado Dios los va a castigar aún más. Y lo que Pablo quiere que nosotros conozcamos es, el confesar pecado es buenas noticias, porque revela que Dios está ¿qué? Haciendo una obra de santificación en tu corazón. Aquel que esconde el pecado, aquel que no confiesa su pecado, aquel que quiere vivir en tinieblas, eso da evidencia de que algo está mal. Hermanos, todos vamos a pecar y no estoy promoviendo el pecado, no malentienda eso tampoco. No estoy promoviendo el pecado, pero el punto aquí es que una de las evidencias de nuestra santificación es el hecho de que confesamos pecado. Y de nuevo, cuando estudiamos las oraciones de Pablo, Pablo quiere que conozcamos, tenemos una herencia que Dios nos ha dado. Y vamos a recibir esta herencia, en primer lugar porque hay una seguridad de salvación, pero en segundo lugar porque Cristo sí nos está madurando. Porque realmente Cristo está obrando en nosotros, porque realmente Cristo nos está santificando. Y termino con esto de nuevo. En su guía inicié con esta pregunta. 2 personas con una enfermedad terminal, uno es ateo, otro es creyente. Los dos dicen, Señor, por favor, sáname de esta enfermedad. Misma oración. Y mi pregunta fue, ¿oraron lo mismo? Y la respuesta es, le dije al inicio que no, aunque las palabras son la misma, la respuesta es no. Y la respuesta es no por esto, lo que hemos estudiado en esta noche. Pablo no ora a un Dios que no conoce. Pablo conoce que Dios es grande. Pablo conoce que Cristo es su Salvador. Pablo conoce que Cristo es el que lo sustenta en medio de las pruebas. Pablo conoce la esperanza que tiene en Cristo. Pablo conoce que Cristo lo ha llamado. El ateo puede orar, Dios, sáname, pero primero tiene que estar convencido de que tal vez Dios lo está escuchando. Hermano, usted no es ateo, espero que no. No hay un ateo por aquí. No hay ateos por aquí. Cuando nosotros oramos, hermanos, realmente conocemos al Dios al que estamos orando. El ateo ora esperando que hay un Dios que lo escucha. El cristiano ora porque sabe que Dios lo escucha. Nosotros no oramos a un Dios sordo. Oramos porque realmente conocemos que Dios nos escucha. Y esta es mi exhortación, ánimo en esta noche. No ore como un ateo, dudando de Dios, dudando de la grandeza de Dios, dudando del perdón de Dios, dudando del llamado eficaz, dudando de la seguridad de la salvación. No ore de esa manera. Cuando nosotros estudiamos esta segunda categoría de la oración de Pablo, lo que vemos, y de nuevo pude mostrarle muchos versículos más, pero Pablo conocía a su Dios y nosotros debemos orar de esa manera también.